compartir, me gustear, stalkear, hashtag, feed, reels, stories, muro, perfil, portada. Bien, les digo todas esas palabras y a ustedes qué les sugiere, en qué piensan. Trending topic, por ejemplo. ¿Qué les viene a la cabeza? Bueno, me imagino que inmediatamente les vendrá a las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Bien, esta clase abordará ese fenómeno comunicacional, como venimos dando cada paso, cada clase, abordando cada tecnología que permitió un avance y una innovación y distintas formas de apropiación social eh, de esas tecnologías que se convirtieron en medios masivos. Y en esta clase nos enfocaremos en Internet y en las redes sociales puntualmente. Pero primero quiero compartir con ustedes algo de lo que vimos la clase pasada, una pregunta que dejó abierta mi compañera respecto a lo masivo y lo popular, la cultura masiva y popular en la era digital. Una pregunta que ella hacía, ¿cómo podremos interpretar lo que es masivo, lo que es cultural, popular, perdón, en, en estos tiempos, en esta era de la información digital? Eh, Quiero compartir con ustedes un video para que luego hagan un ejercicio que les plantearé. Eh, Cuando vean el video, quédense pensando en empezar a ubicar los elementos de la cultura de masas, por un lado, y por otro, distinguir aquellos que son de la cultura popular. Eh, Luego, en el espacio virtual, tendrán explicitado bien el ejercicio, donde tendrán que ir analizando todos distintos elementos para poder pensar esta forma de comunicación propia del hoy y poder trabajar analíticamente y descriptivamente sobre algo tan cotidiano que quizás muchas veces no nos detenemos a observar objetivamente, como es el manejo de una red social. Es una publicidad que voy a compartir con ustedes de Coca-Cola, donde podrán ver algunos de todos estos elementos, seguramente van a encontrarlos, que estuvieron trabajando en la clase pasada. Voy a poner el audio para que empiecen a mirarlo. Llegaste en un momento del mundo complicado y de todos los países que existen, te tocó nacer en Argentina. Pero ¿sabes qué? Acá nunca vas a estar sola. Mira, ya empezó a pasar. ¿En dónde se vio que vayan 20 a recibirte en el aeropuerto? O te canten 50 mesas que no te conocen. Te van a aplaudir si haces un asado. Y también si aterrizas un avión. Es que tenemos algo que no tiene nadie. Siempre le encontramos la vuelta a todo. Cuando no queremos que nadie se quede afuera. Cuando sentimos que hay que ir para adelante. Cuando no alcanza y nos tenemos que apretar. Y cuando hay que bancar, por más difícil que esté la cosa. Así que quédate tranquilo. Te tocó un país en donde siempre, pero siempre, vas a tener a alguien al lado. Bien, ahí veíamos un poco esta publicidad y mi propuesta es que analicen toda esta interfaz, toda esta página, los hipervínculos, esos hipervínculos donde podemos ver, ¿no? Con un clic que nos lleve a otro link directamente distinto, esa forma de comunicación tan acelerada, propia, inmediata de la era digital, de la era de Internet. Y también los comentarios, y pensemos principalmente, además del producto audiovisual, donde encontrarán los elementos de la cultura de masas y de la cultura popular, también aquellos elementos que son aledaños, ¿no? Estas ventanitas que van apareciendo como sugerencias, que también nos llevarán a pensar la noción del algoritmo, eh,
cómo interviene la publicidad, inclusive en videos donde nosotros ponemos cualquier tipo de video en YouTube y aparece previamente una publicidad. ¿Qué dicen los comentarios de la gente, de los usuarios que comentan esta publicación? ¿Con qué sentido se manejan? Bien, algunas de esas consignas serán las que propondré para que trabajemos en, en el espacio virtual. Y bien, ahora quiero adentrarme un poco en lo que es la clase del día, que será sobre la idea de Internet, ¿no? Del origen de Internet, y cómo surge y cómo se va consolidando con el tiempo. Aquí nosotros en Argentina vivimos, al igual que el resto del mundo, este fenómeno de Internet en los últimos 20 años aproximadamente, pero en realidad el origen de Internet se remonta mucho más atrás. Pensemos en la Guerra Fría, pensemos en esa escalada bélica que existió desde mediados del siglo XX en adelante, donde la Unión Soviética y Estados Unidos competían entre sí para ver quién era el que el más poderoso, quién era el que dominaba el mundo. Entonces esa creciente escalada bélica a la vez también llevó a innovaciones tecnológicas con fines militares, pero luego la creación de satélites, por ejemplo, o la creación de computadoras que tenían el objetivo de impedir que el enemigo pueda sabotear las comunicaciones, eh, se creó la comunicación en red, los satélites hoy por hoy y las antenas y todas las tecnologías que conocemos, o mejor dicho, los artefactos que conocemos, tienen el objetivo de, por ejemplo, antenas de celulares, ¿no? Pensemos en las situaciones más cotidianas. Los satélites, cómo funcionan los satélites para la transmisión de productos televisivos, de productos audiovisuales. Eh, Pensemos, bueno, todos estos distintos elementos que fueron llevando a que Internet también se conduzca hacia un lugar de lo cotidiano. Eh, Hacia fines del siglo XX, mejor dicho, fines de la década del 80, en Estados Unidos ya dejaron de investigar estas conexiones de Internet como un sentido bélico, sino más bien que pasaron al ámbito de lo académico y se empezó a configurar en torno a la idea de siempre que venimos hablando, ¿no? De la comunicación de largo alcance. En este caso, desde la virtualidad, poder comunicarse con una persona de las distintas formas en las cuales podemos practicar esa comunicación, gestual, verbal, por escrito, como vinimos analizando en el proceso de la historia, pareciera que Internet condensa todas esas maneras que puede comunicarse el hombre. Eh, entonces, la Wild Wild Web surge hacia fines de la década del 80, siglo XX, y con el objetivo de compartir información, de que distintos usuarios puedan acceder a una plataforma que tenga información. Esta idea, eh, similar a la de los radioaficionados que se comunicaban entonces hacia sus orígenes entre uno y otro, como un hobby, como una forma de compartir música, también tiene un origen similar en Internet. Sin embargo, el apogeo comercial viene muy rápido. Ya hacia los 90 empieza a aumentar su instalación en la vida cotidiana, al igual que las computadoras. Las computadoras, si bien ya desde los años 70 empezaban a ser habituales para algunas investigaciones, algunas universidades, algunos centros de investigación, eh, para algunas empresas también. Hacia los 80 y los 90 empieza a volverse algo cada vez más eh, parte de la vida
cotidiana de la gente. En Argentina, hacia mediados de los 90, el fenómeno de Internet empieza a tomar cada vez más fuerza, en el 2000 más aún, y durante los últimos 20 años ya sabemos, aquí estamos. Eh, Bien, esta idea de compartir de forma eh, horizontal, de forma democrática, como si fuera que esa información que se comparte es una información libre, eh, nos lleva a pensar que el origen de Internet, tal como lo conocíamos, se modificó. Aquí voy a compartirle nuevamente la filmina. Eh, Este es un dicho de Bill Gates, ¿no? El creador de Microsoft. Muchos lo deben conocer. Habrá dos tipos de negocios en el siglo XXI, aquellos que estén en Internet y aquellos que ya no existan. Bueno, Internet se posiciona hoy por hoy como una revolución. Digamos, en los últimos 20 años Internet se ha plasmado como una tecnología revolucionaria. Esta frase sintetiza muy bien esa idea de que hoy todo pasa por internet, inclusive en la pandemia, cuanto más recurrimos a las tecnologías, las ventas por, por la web, las formas de comunicación, por esta misma vía que estamos utilizando nosotros, eh, la tecnología da esa posibilidad, internet da esa posibilidad. Bien, nos vamos a avanzar un poquito en esto y, y lo que tomaremos como eje en el que está nuestra bibliografía para esta clase es eh, una autora, una pensadora holandesa, eh, José Van Dyck. Ella aborda el fenómeno de las redes sociales puntualmente porque le interesa saber bien qué es lo que sucede en las redes sociales, detrás de aquella idea que ella denomina inocente de pensar que son sociales. En realidad la llama más bien lo conectivo. Eh, Investiga esto, investiga aquellos soportes, llama soportes a Facebook, Twitter, toma esos 5 casos, Facebook, Twitter, Flickr, YouTube y Wikipedia. Perdón, plataformas, no soportes. Y investiga el contenido generado en esas plataformas. Eh, Van Dijk tiene una postura crítica. Eh, Sostiene que, ella dice textualmente, la denominación social de estas redes sociales se ha convertido en un paraguas que oculta más que lo que revela. En realidad ella sostiene que hay una profunda raigambre en la estructura de las redes sociales que es económica. Eh, y que, digamos, los usuarios de las redes sociales forman parte de ese entramado y que de alguna forma son parte de construir la publicidad y los productos comerciales para las empresas, brindando la información suficiente para que esas empresas puedan configurar y dirigir y personalizar esos productos comerciales, esos bienes a las personas adecuadas. Es decir, cuando Nick dice que cuando uno da me gusta, cuando uno comparte, cuando uno pone seguir, lo que está haciendo en realidad es hacer visible acciones propias de los propios gustos, de las preferencias, y esa información circula en las redes. Y muchas veces sucede, no sé si a ustedes ya habrá sucedido, que están buscando en internet quizás eh, no sé, un lavarropa, un microondas, un celular. Y inmediatamente las redes sociales, cuando entran a sus redes sociales, les aparece una publicidad de un lavarropa. Eh, Como si fuera que hay un mecanismo por detrás que está atento a lo que nosotros estamos queriendo buscar. Bien, esto se devela y Van Dijk señala aquí los algoritmos. Los algoritmos son aquellos motores, eh, esos motores de búsqueda que conectan, que para nosotros es todo algo que digamos un conocimiento, para muchos de nosotros es un conocimiento seguramente eh, muy ajeno,
y ausentes. Sin embargo, las grandes empresas, corporaciones que empecemos en Microsoft, Amazon, Apple, eh, muy pocas empresas contienen eh, la mayor parte, casi todo, digamos, de los contenidos que circulan en Internet, de las empresas que circulan en Internet. Todo pasa por Google, ¿no? ¿Qué otros pocos eh, motores de búsqueda existen que no sean Google? Eh, bien, y menciona en este sentido Van Dijk que, por ejemplo, Facebook cotiza en la bolsa, es una de las empresas que más cotiza en la bolsa. Y todo esto, esta riqueza que se genera, ella se centra en estudiar las diferencias entre los propietarios de los medios digitales, de los medios virtuales y los usuarios. Y todas estas diferencias lo que hacen es, según ella, es valerse del derecho a la privacidad para utilizar esa información con fines comerciales. Y no solo eso, ella señala que hay una ausencia de legislación, una necesidad urgente de legislar estos procesos para garantizar las privacidades y las libertades individuales. Y no solo eso, además, los estados también son parte de esto. Pensemos en el ciberpatrullaje, algunas nociones que van apareciendo en la campaña de Donald Trump, ante ganar las elecciones, donde tuvo fuertes denuncias de acusaciones de haberse valido de los datos de las redes sociales para configurar y personalizar su campaña en distintos, en distintos sitios, en distintas redes sociales, eh, una invasión a la privacidad, que fue un poco lo que sucedió allí. Bien, avancemos. Eh, la clase anterior se hablaba del sentido de lo popular y lo masivo. Aquí voy a compartirles nuevamente. Eh, Aquí podemos pensar en Internet en lo masivo y lo popular en función de los procesos que se dan cuando nosotros eh, tuiteamos, cuando nosotros usamos Facebook. Van Dijk dice, bueno, en realidad lo popular puede ser un fenómeno popular, pero más bien es un fenómeno masivo. Retomando aquellas nociones de la clase pasada, donde lo masivo es lo estandarizado, lo que sigue fines comerciales, mientras que lo popular responde más una construcción genuina propia de un grupo social, más bien a lo tradicional. Eh, Señala Van Dijk que solo el 4% de los usuarios de YouTube brinda casi tres cuarta parte del contenido del sitio. O sea, el 4%, un 4% de los usuarios de YouTube acapara el 75% de los contenidos que andan circulando en YouTube. Eh, y lo que señala, sin embargo, analizando otro de estos soportes, es el paréntesis, un paréntesis que hace ella diciendo, bueno, Wikipedia es una plataforma no comercial que sí se diferencia de Facebook, sí se diferencia de Twitter, sí se diferencia de YouTube. Es una plataforma no comercial que genera un contenido amplio, genera un contenido informacional real, que es gratuito, digamos, con la conexión a Internet. Sin embargo, dice que ese contenido elimina el disenso y no es ajena a las formas de gobierno, propiedad y negocio. ¿Por qué? Porque ella dice que no es casual que Wikipedia se ubique siempre en los primeros lugares del motor de búsqueda. Entonces, algún tipo de negocio o algún tipo de entramado comercial existe con YouTube. Eh, bien, nosotros, si bien entendemos como cátedra, entendemos todas estas nociones que planteaba Andy de crítica y el sentido de lo vertical que se han vuelto el uso de las redes sociales, del uso de Internet, de las empresas, de las compañías que manejan los sitios web. Eh, Hay muchos estudios realizados y
en coincidencia con Van Dijk, entendemos ese entramado, sin embargo también abrimos una línea paralela para repensar esto, para repensar las prácticas de lo popular, de lo masivo en las redes sociales y pensar aquello que es el uso individual y el uso social. Para señalar que, por ejemplo, cuando él dice que las redes sociales son conectivas y no sociales, ella, perdón, nosotros decimos, bueno, ¿por qué no son sociales? Y hacemos un paréntesis allí nosotros y decimos que existe un componente de uso social que le dan los individuos y grupos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos comunicamos por redes sociales, eh, no prima lo comercial, no prima el uso de nuestros datos, priman también otros factores, otros intereses, y que tienen que ver con los gustos, las tendencias e intereses políticos, géneros sexuales, étnicos, de consumo, por supuesto que de consumo. Eh, es decir, se generan puntos de fuga, espacios de construcción de sentidos colectivos. Muchas veces de las redes sociales nosotros podemos adherir a compartir y eso también genera por debajo un sentido político, un sentido social, de poner en escena problemáticas. Eh, Nosotros vamos a abordar, para que ustedes invitarlos a leer material de la bibliografía obligatoria, el texto de Van Dijk, y en el sitio pondremos un ejercicio para que ustedes analicen sobre dos casos, el caso de los chalecos amarillos en Francia y el caso de la primavera árabe, que tienen un fuerte, en ambos casos, tienen un fuerte componente de, de las redes sociales en esos procesos de rebelión. Eh, Así que bueno, los invitamos a reencontrarnos en el espacio virtual para que puedan allí encontrar todo el material de análisis y bueno, nos vemos pronto y les mando un saludo grande. Nos vemos. Hasta luego.